tanque de oxígeno en función como tanques de oxígeno en reserva. Estas áreas generalmente están separadas de las zonas donde ustedes van a estar trabajando por la razón de que el oxígeno es un gas altamente inflamable, por lo tanto necesita estar en un área donde tengamos la seguridad de que no va a haber una chispa o que no va a haber algún artefacto que pueda hacer o que pueda provocar un accidente. Estas máquinas tienen prácticamente la manguera suficientemente larga para llegar al muro y se pueden desplazar por el quirófano, que es donde se utiliza, o en el área de consultorios, donde necesiten a veces dosificar oxígeno, porque esta máquina tiene la función de que puede dosificar oxígeno sin necesidad de dosificar fármacos, siempre y cuando ustedes no giren el dial, que es el que va a hacer la mezcla del fármaco anestésico junto con el oxígeno. Estas máquinas que ustedes están viendo aquí son las máquinas con las que se cuenta dentro de la facultad. La máquina que está en el extremo superior izquierdo es la máquina de anestesia para aves que está en el hospital de aves de la facultad. La del marco inferior izquierdo es la máquina que se utiliza en el hospital de enseñanza de la facultad y la máquina que está hacia el lado derecho es la correspondiente al área de enseñanza quirúrgica, pero en equinos. La diferencia sustancial es, primero que nada, en el tamaño, porque dependiendo de la especie que vamos a trabajar, es el tamaño que vamos a utilizar. Sin embargo, digamos que de manera estandarizada la de perros puede ser utilizada para pequeños mamíferos y para aves, pero la de equinos, por el volumen del animal, requiere que los componentes sean evidentemente de mayor tamaño, pero también en la mayoría de los casos cuenta con otro tipo de sistemas de válvulas que le van a dar más presión por el tamaño mismo del animal. Y ahora ya no quiere funcionar la computadora. Ahí está. Los componentes principales para que funcione esta máquina de anestesia, como ya les decía, justamente eran, primero que nada, una fuente de oxígeno. La fuente de oxígeno, ¿qué pasó? ¿La de caballo se puede utilizar en otra especie? Levantar la manita. ¿Qué pasó? ¿La de caballo se puede utilizar en otra especie? Perdóname, no te escuché, se cortó horrible. ¿Qué pasó? ¿La de caballo se puede utilizar en otra especie? Sí, o sea, no es específicamente por especie, sino que por el volumen que requiere cada animal. Entonces, la de caballos, por ejemplo, por el volumen que tiene de perfusión de oxígeno y el volumen que puede llegar a captar también el canister y las bolsas reservorio, se pueden utilizar para camellos, se pueden utilizar para hipopótamos, y se pueden utilizar para especies grandes, generalmente de fauna silvestre. Gracias. De nada. La máquina de perros es más o menos similar en volúmenes a la que puede soportar la de humanos. Pero en general los componentes son los mismos, lo único que puede llegar a variar es el uso por los volúmenes. Aquí hay una como etiqueta o hay un rasgo importante. ¿Quién me puede decir qué es lo que ven en estas máquinas? Obsérvenlas bien. Bueno, esto nada más, aquí un paréntesis. Me imagino que no todos están familiarizados con las máquinas de anestesia. Eso es un hecho. Entonces, bueno, si quiere darles otro tip, doctora, para que se acerquen más, porque no creo que muchos, o no sé si alguno de ustedes ya haya trabajado con una máquina de anestesia o haya visto cómo funciona una máquina de anestesia. No, pero lo que sí es como con respecto a lo que ahorita les dije de cómo funcionan, códigos de colores, funcionalidad de los anestésicos, aquí hay un rasgo muy evidente, por eso se los dije en este momento. ¿El color de las mangueras? Ni siquiera se ven las mangueras del de perros, pero no es esto.
O sea, bueno, de las mangueras del oxígeno, pues sí, porque ahí se ve en el fondo que es verde la que va al oxígeno en la de perros, ¿no? Y también en la que les dije que era para equinos tiene la manguera verde. Eso es como lo mismo para las tres. Pero hay algo que tiene de diferente una de esas máquinas. El color del isoflurano. ¿Cómo que el color del isoflurano? Es morado. Hay una Ajá, con sí, alotón. exacto. Sí, tal cual. ¿Cuál es la del alotano? La de caballos. Es correcto. Esa foto ya es muy viejita, pero ahora también en el Hospital de Caballos se utiliza isoflurano y de hecho también ya estaban cambiando algunos este, de los dosificadores por sevoflurano. Entonces, justamente, a ver. Ahora, ya que observaron justamente eso que decíamos de gas que se va a dosificar y que muy bien que lo observaron, vamos a hablar de los componentes de la máquina. Ahí a grandes rasgos, como decía el doctor, yo creo que no todos han tenido como el acercamiento a una máquina de anestesia. Hay de muchos modelos y cada fabricante la diseña en función de desde la estética hasta el objetivo de uso, ¿no? Entonces, a lo mejor esta que les menciono que es de Equinos, ya se ve así como un poco no tan moderna, no tiene colores tan atractivos, quizá el diseño no sea tan estético como la que ven que corresponde al departamento de aves. El departamento de aves es de reciente adquisición y de reciente me refiero como a lo mejor unos 5 años, tal vez 7 años. Las que tenemos en el departamento fueron compradas en un inicio por Banfield en Estados Unidos y luego reciclando horriblemente nos mandaron los desechos reconstruidos a la Coordinación de Enseñanza Quirúrgica y al hospital, que son estas máquinas que tienen por acá. Entonces, pues bueno, así es más o menos como son las máquinas en general. Ahora hay unas máquinas increíbles que con muy poco espacio ya tienen integrado incluso el tanque de oxígeno. Los monitores ya vienen integrados a la misma máquina y vienen monitores que evalúan frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura y prácticamente ya viene todo en el mismo gabinete, pero el gabinete está constituido de lo siguiente. Primero que nada, para que funcione, necesitamos algo que haga que pase ese isoflurano o ese sevoflurano o ese material anestésico al paciente. Y eso va a ser el flujo de oxígeno. Recuerden que les estuve mencionando que por una serie de reacciones térmicas y químicas es que se va a pasar del estado líquido al estado gaseoso y que se requiere oxígeno para que esto funcione. Este tanque de oxígeno se va a conectar a las mangueras de la máquina y estos son cuando hablamos de gases frescos, nos referimos en particular al oxígeno. Hay tanques que traen aire presurizado y otro tipo de gases, pero el que mayormente se utiliza de manera terapéutica es el oxígeno. Pero no es nada más como que venga el tanque de oxígeno y ya. Lleva una serie de válvulas que van a permitir que este oxígeno llegue con la presión suficiente para generar una especie de remolino y que se vaya elevando el líquido hasta que se consiga hacer esa reacción térmica, química, que genere la expulsión de este vapor anestésico y que lo pueda recibir con esa misma presión nuestro paciente. Pero es muy importante que esté súper bien calibrado porque hay un efecto mecánico que sucede con la presión del oxígeno cuando llega al alveolo. Si la presión que estamos pasando de gases es mayor a la que soporta el alveolo, estos alveolos se revientan con palomitas de maíz, así como cuando ustedes meten las palomitas al microondas, que la humedad, la presión y la temperatura hacen que explote el granito de maíz. Lo mismo pasa con los alveolos.
Entonces, a este efecto se le llama barotrauma y esto puede disminuir desde la capacidad de absorber el oxígeno hasta la capacidad de respirar del paciente, concluido el acto quirúrgico. Entonces es importante que tengamos presente esta serie de válvulas al momento de conectar las máquinas anestésicas. ¿Mm? Para que no suceda esto, es importante que vayamos mediando el volumen de paso, o sea, del flujo, la cantidad de oxígeno que va a llegar al paciente mediante un flujómetro o caudalímetro. Y lo que hace es este tubito que ustedes pueden ver aquí, que tiene una especie de caniquita que nos va a ir indicando en esta regleta cuál es el volumen que está pasando por minuto de oxígeno hacia el paciente. Les voy a regresar la imagen y sería en el caso de la de perros, del hospital de perros, en el caso del hospital de aves. Y aquí no se ve, pero sería me parece que lo tiene adaptado acá atrás, porque va junto al canister y esto que ven aquí es un respirador mecánico. Entonces, estos componentes que funcionan con el flujo de oxígeno llevan al lado el caudalímetro. Este caudalímetro, además de decirnos cuánto flujo de oxígeno tiene, nos va a servir para calcular también cuánto vamos a permitir que pase de ese flujo. Para ello necesitamos conocer el volumen tidal. El volumen tidal es el volumen de aire que cada paciente, en función del peso, de su capacidad respiratoria, del especie, en el caso de los perros y los gatos, de la raza, en el caso de otros animales, incluso como de los hábitos respiratorios, va a necesitar, y está dado por una serie de parámetros fisiológicos de los cuales ya hay muchas tablas. Pero para el caso de perros y gatos, más o menos, y de humanos también, se calcula que son entre 8 y 10 mililitros de oxígeno por cada kilogramo. Y este parámetro ya lo tienen de manera prácticamente autónoma la mayoría de los ventiladores que existen en medicina hoy en día. Pero para que ustedes calculen el volumen tidal de su paciente, van a calcular estos parámetros que les estoy dando, que son de 8 a 10 mililitros, y lo van a multiplicar por los kilos de peso. Ese es el volumen de oxígeno que entra en cada respiración a cada uno de sus pacientes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Déjenme verlos porque ya no los encuentro.